hoja 56, carilla B, cuarto renglón de arriba hacia abajo. Seguimos analizando entonces lo que le había traído la Mishnah, las costumbres que tenían las personas de Jericó, los habitantes de Jericó, que de acuerdo a Rabbi Yehuda, los Jajamim no estuvieron de acuerdo con ninguna de estas 6 prácticas que nombra la Mishnah, solo que dijimos, 3 de ellas no fueron reprendidas por los Jajamim, prefirieron mantener silencio y no decirles nada, pero por otras 3 sí les habían llamado la atención. Una de ellas era Umatirim Gamziyot Shel Hekdesh Shel Haruv Beshel Shigma. En la Mishnah habíamos dicho que ellos tenían la costumbre que habían consagrado los troncos de los árboles de cedros y robles para el Bet HaMikdash. Sin embargo, cuando ellos los habían consagrado, o sus ancestros y sus padres los habían consagrado, ellos consagraron el árbol una vez que había sido talado. Las nuevas ramas que crecieron de ese árbol, ellos solían llevárselas para sí mismos y no se las dejaban en poder del Ekdesh, en poder del Bet HaMikdash. Los Jajamim no estuvieron de acuerdo con eso. Y aquí la Gemara nos explica cuál era exactamente el punto de discusión que había. Amru Abotenu Amru, ellos dijeron, Abotenu leikdishu en la Korot. Nuestros ancestros, cuando consagraron al Bet HaMikdash, consagraron solamente los troncos. Va'anu natir gamziot shel ekdesh shel haruv shel shigma. Por lo tanto, nosotros nos permitimos a nosotros mismos hacer uso de las ramas que crezcan de estos robles y cedros, por más que el tronco sea del Bet HaMikdash. Ya que nosotros no estamos haciendo uso del tronco, estamos haciendo uso de las ramas nuevas que crecieron, y esas no fueron consagradas por nuestros padres. Que estamos hablando de aquellos que crecieron posterior a la consagración. Los que habían crecido anteriormente y estaban dentro o conjuntamente con el árbol al momento de la consagración, ellos también estaban de acuerdo que esos estaban prohibidos. Se abre la, y evidentemente dice la Gemara, ellos sostienen que Mandeamar en Meilá Bagidulim. Ellos sostienen como la opinión que nos dice, no hay Meilá. Meilá es prohibición de usufructo de algo que es de Bet HaMikdash, es una prohibición de la Torah, y quien lo hace tiene que repararlo trayendo una ofrenda de Meilá, una ofrenda justamente por haber transformado algo Kodesh, algo santo, en algo profano. Tiene que devolver el dinero de lo que él se llevó y encima agregar sobre eso un 25% más. Ahora, ellos sostienen que la prohibición no se aplica a las ramas y las cosas nuevas que crecen luego de que ya estaba consagrado. Ramban sabe, y los Jajamim aquí sostienen Nei de Meilá Lika y Surami Aika. Los Jajamim sostienen, si bien es verdad, estoy de acuerdo con ustedes que no hay prohibición de la Torah, de todas maneras, prohibición de los Jajamim hay, incluso en las ramas nuevas que crecen, ya que al ser el tronco pertenencia del Bet HaMikdash, lo que crece de ellos es un fruto de lo que es del Bet HaMikdash, de alguna manera, y por lo tanto nosotros no podemos permitir ese uso, ya que es muy cercano a que vengan a utilizar también el tronco mismo. Por lo tanto, esto está prohibido y deben ustedes, habitantes de Jericó, interrumpir con esa práctica. Otra de las que nombramos, de las costumbres que los Jajamim sí los reprendieron, fueron Uportzim Peratzot. En la Mishnah no figuraba de esta manera. En la Mishnah figuraba que consumían de los productos que caían de los árboles. Complementándolo con lo que estudiamos en la clase pasada también en la Baraitá, ellos solían romper, hacer brechas en las paredes que protegían los campos, las plantaciones de ellos, para que los pobres en años de hambre puedan entrar Shabbatot y Yamim Tovim y consumir de los frutos que habían en esos campos. Ahora bien, es claro que no se puede arrancar frutos de un árbol en el día de Shabbat, ni tampoco en el día de Yom Tov. Es una de las 39 labores prohibidas, es una toladá de kotzer, es un derivado de cosechar. De colectar las frutas es como cosechar
obviamente, está dentro de la prohibición de la Torah que lo realice en Shabbat, Dios no permita, tendría pena de muerte si lo hizo con testigos y fue previamente advertido. Ahora bien, lo que ellos comían eran aquellas que habían caído solas al piso, al suelo. Esas son las que comían, y a eso es lo que se refirió la Mishnah diciendo que consumían de los frutos que habían caído. Para que puedan consumir, tenían que poder entrar. A ese fin, con esa finalidad es que ellos rompían parte de las paredes para que puedan entrar los pobres y consumir de los frutos que se habían caído. Ahora bien, ¿por qué ellos permitían y por qué Jajamim prohibían? Dice la Gemara, Amar Ulam Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Ulam, nombre del Rabbi Shimon ben Lakish, Mahloket besel Mahbedot. La discusión que se había desatado entre la gente de Jericó con los Jajamim era con respecto a las palmeras datileras. La ciudad de Jericó es por excelencia Ira Temarim, la ciudad de los dátiles, ya que ahí se plantan las palmeras datileras. Ahora bien, la palmera tiene una característica: los frutos de ella crecen solamente arriba del árbol a gran altura, a modo de ramilletes, y de ahí cuelgan todos los dátiles. Lo que pasa es que a veces por el mismo peso, o por el viento, o la maduración del dátil, ellos se desprenden y caen de su ramillete. Pero cuando caen, no necesariamente caen al suelo. Tienen, de acuerdo a lo que está planteando aquí la Gemara, dos lugares que pueden ser problemáticos o no para nosotros. Uno, que caigan las hojas altas, que al estar juntas unas con las otras, formaban con una especie de receptáculo y quedaban retenidos ahí. Sobre eso se llaman mahbedot. Y nos dice aquí Rabbi Shimon ben Lakish, ¿sí? Mahloket besel mahbedot. La discusión entre los Jajamim y la gente de Jericó eran aquellos dátiles que quedaron, como dijimos, retenidos en las hojas altas de la palmera, cercanas al ramillete. De Rabbanán sabe que los Jajamim sospechan, si nosotros le vamos a permitir treparse a la palmera para agarrar de las dátiles que ya están desprendidos. Nadie está arrancando el dátil en Shabbat. Este dátil ya está desprendido, se cayó solo. Si nosotros le vamos a permitir trepar la palmera para agarrar de estos dátiles, al ser que se encuentran en una altura cercana a los ramilletes de dátiles, tenemos miedo de que vengan también a arrancar algunos de los dátiles que están todavía arraigados, ya que los tienen al alcance de la mano. En cambio, los habitantes de Jericó no sospechaban, no tenían miedo a que vengan a agarrar de aquellos que están todavía arraigados, y por lo tanto permitían que suban, se trepen y agarren de esos dátiles. Pero aquellos que caían y quedaban retenidos en las hojas bajas de la palmera, que están a distancia importante de los ramilletes con dátiles, están todos de acuerdo que estaba permitido. ¿Por qué? No hay ninguna sospecha de que vaya a trepar más alto para arrancar de los dátiles que se encuentran en los ramilletes. Así es como estudió Rabbi Shimon ben Lakish la explicación de nuestra Mishnah. Amarle Rabbah, le dijo Rabbah, tengo aquí un inconveniente. Vea, muksodninu, ¿cómo van a permitir poder consumir de estos dátiles? Ya que al momento de comenzar el Shabbat, los dátiles estos estaban todavía arraigados al ramillete, lo que indica que todavía estaban unidos. Y si es así, al estar prohibido arrancarlos, el dueño de las palmeras apartó su mente por completo durante todo el Shabbat de poder comer de estos dátiles. Al estar prohibido arrancarlos en Shabbat y al comenzar el Shabbat estaban en el árbol arraigados, entonces quiere decir que el dueño se desentendió por completo y no piensa consumirlos, o sea que no hay manera permitida para poder tomarlos y arrancarlos del árbol. Algo que uxavidato, algo que la persona apartó de su mente, tanto para el Shabbat como para el día de Yom Tov, está prohibido moverlo siquiera. Y estos dátiles, cuando comenzó el Shabbat,
estaban exactamente en ese estado porque estaban arraigados al árbol y se desprendieron en Shabbat. Vejitema. Y si vas a querer argumentar, quizás tú quieras argumentar y decir, oír dejas de la Ordim, hacer que esta persona cría en su casa cuervos. Existía esa práctica, esa costumbre, tener cuervos en la casa era una demostración de grandeza y de poder. Entonces, si él tiene cuervos en su propiedad, les habilita a ellos a que consuman y les permite a ellos consumir de los dátiles, entonces no lo tiene apartado de su mente en absoluto, porque él pensaba utilizarlos para que sus cuervos coman de ellos, ya que está permitido hacer que el ave o incluso un animal arranque pasto para comer, para pastorear, o que en este caso el cuervo arranque y picotee de los dátiles que están en el árbol. Si es así, no está apartado de la mente de la persona y por ese motivo no son muksé, no quedaron aislados. Dice la Gemara, si ese fuese el argumento, estamos en un error. Hashtag, Mujalla Adam lo ve Mujalla Kelavim. Algo que la persona lo tenía en mente incluso para uso propio. Nosotros encontramos en la Mishnah que no habilita que no pueda dar uso para los animales. Ditran, como dice la Mishnah en el tratado de Betzah, de Biuda Omer, Imlo Aitan Velame Erev Shabbat, Asura. De Fisheena Mina Muham. El Biudá dijo: si una persona tenía un animal, este animal al comenzar el Shabbat estaba perfectamente sano. Al comenzar el Yom Tov estaba perfectamente sano, no tenía ningún problema. Ahora bien, en Yom Tov está permitido que la persona degolle un animal para consumir. Está dentro de las habilitaciones que dijo la Torah, o que sea para alimento. Este tipo de trabajo, de melajá, de labor, está permitida. Entonces, el hombre tenía en su mente la posibilidad, no se lo apartó de la cabeza al comenzar el Yom Tov, este animal. O sea que él puede degollarlo y consumirlo. Ahora bien, está escrito ahí en la Mishnah, sin embargo, dice ahí en la Mishnah, si no había muerto el animal previo al Yom Tov, o previo al Shabbat, Asura, queda prohibido por completo, incluso ahora en Shabbat, que lo consuman los animales. Es decir, este animal entró al Shabbat estando vivo, murió en Shabbat, no puede permitir que sus animales coman, no se lo puede dar a los animales para comer. Ya que este animal estaba apartado de la mente de él, ya que al comenzar el Shabbat estaba vivo, era algo que el dueño pensaba darle uso para él y él degollarlo y consumirlo en Yom Tov. Y a pesar de que él tenía pensado darle uso para sí mismo y no lo apartó de su mente, sin embargo, está prohibido que lo mueva ahora y se lo dé a los animales. Mujalla Ordim, Mujalla Adam, y tú quieres decir que algo que estaba en la mente de su dueño para los animales, para sus cuervos, y al final no lo comieron los cuervos, cayeron solos, que él va a poder consumirlo porque no apartó su mente, ya que tenía pensado que los animales de él lo consuman, si incluso algo que era para uso propio. Nosotros decimos que no le puede usar para los animales, algo que estaba apartado para usar los animales, ¿va a poder usarlo para sí mismo? Entonces tienen que seguir quedando muksé, tienen que seguir quedando aislados y no le podemos permitir. Amarle le contestó y le dijo: es un error. Y el planteo que vos dijiste estaba bien. Mujalla Adam, lo ve Mujalla Kelavim. Algo que la persona tenía en mente para sí mismo, no lo consideramos que estaba pensado también para sus animales. Y no lo va a poder utilizar para sus animales, porque apartó su mente por completo de ese uso y finalidad. De Kolmit y de Hazele Inish, todo lo que sirve y está apto para el uso humano, Maxele Midate, él lo aparta por completo de su mente para que sea utilizado para los animales. Él no va a malgastar algo que puede utilizarlo perfectamente para su persona y utilizarlo para los animales. Por eso, en esa finalidad, queda completamente aislada. En cambio, Mujalla Ordim, Hebe Mujalla Adam, algo que la persona tenía destinado y pensado utilizarlo para los animales, no lo aparta por completo de la mente de su propio uso. Kolmiti de Hazele Inish,
date y la ve. Todo lo que tenga posibilidad la persona de él mismo utilizarlo y beneficiarse, él no se lo quita de su mente. Si bien lo tiene pensado originalmente para el animal, a sabiendas de que él puede hacer uso beneficioso para sí mismo, no se lo aparta de su mente. Por lo tanto, estos dátiles que ya estaban en mente de su dueño que lo coman y lo picoteen sus propios cuervos, no estaba aislado de su cabeza la posibilidad de que pueda utilizarlos para él, y por eso no son muksé. La Gemara cuenta que cuando vino Rabín de Israel para Babel, él dio otra explicación en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish. La primera había sido Ulá en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish. Ahora tenemos una segunda versión, Rabiná, también en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, es decir, discusión entre Ulá y Rabín. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Rabbi Shimon ben Lakish? Esta segunda postura de explicación es bastante más permisiva y nos dice así: Mahloket Beshel ben Kipin. La discusión se encuentra, es más severa, y dice Mahloket Beshel ben Kipin. La discusión entre los Jajamim y la gente de Jericó se centra en los dátiles que están en las hojas bajas, que cayeron y quedaron retenidas en las hojas bajas. De la palabra sabre Mujal la Ordim, lo ve Mujal la Adam. ¿Y cuál es el punto de discusión? Ya dijimos que estando en las hojas bajas, de acuerdo a la primera versión, nadie sospecha que él siga trepando y vaya a arrancar de las que estaban en los ramilletes. Y eso, la Gemara sigue manteniéndolo, esa misma postura. Por lo tanto, no hay ningún miedo de que vaya a agarrar de las de arriba, de las del ramillete. Entonces, ¿por qué motivo los Jajamim igualmente prohibían? Porque Jajamim sostienen de Rabbanán sabre Mujal la Ordim, lo eve Mujal la Adam. Los Jajamim sostienen que cuando la persona tenía su mente en destinarlo para los animales y los cuervos, no está apto para el uso humano. El dueño aísla su pensamiento de utilizarlos él mismo y por lo tanto para su uso quedan muksé, aislados, y no puede moverlos en el día de Shabbat ni de Yom Tov. En cambio, la gente de Jericó sostenía, no así. La persona no aparta su mente por completo y al ser que sabía que podía utilizarlo para sus cuervos, también puede utilizarlo para él y no tiene el problema de muksé. Pero en cambio, aquellos dátiles que caían en las hojas superiores de la palmera, Dibrea Kol Azur, todos están de acuerdo que estarían prohibidos. No, como dijo la primera opinión, la primera versión, la que dijo Ulá, era la inversa. La discusión estaba en las hojas superiores y en las inferiores todos permitían. Aquí dice a la inversa, las hojas superiores todos coinciden que está prohibido, la discusión está en las inferiores. En las hojas superiores todos prohíben porque seguro que sospechamos que la persona vaya a treparse y a arrancar de las que estaban arraigadas en los ramilletes. Y tercera y última práctica que tenía la gente de Jericó y los Jajamim los reprocharon era Notrim Pea la Yaraka, que ellos dejaban, mejor dicho, Pea en las esquinas, una parte del campo, de la huerta, sin recolectar para abandonarla para los pobres. Pregunta la Gemara, dijo, ¿acaso la gente dijo no sostiene lo que figura en la Mishnah explícitamente? Que hay una regla que dijeron los Jajamim para aprender cuáles son los parámetros, cuáles son las especies agrícolas que hay que dejar de ellas PA para los pobres. Kol shehu ogel, todo lo que sea comestible. Es decir, tiene que ser un producto comestible. Benishmar, tiene que ser un producto que está cuidado y custodiado. Vegidulo minaares, tiene que crecer y abastecerse de la tierra. Ulkitatoke ahat, su recolección tiene que ser una recolección pareja, es decir, que se recolecta conjuntamente toda la producción y todos sus frutos. Y quinto, o magnisol kiyum, y quinto, tiene que ser algo que sea no perecedero, algo que se lo pueda guardar por un tiempo prolongado.
Recién, cuando se cumplan las 5 características que nombramos, va a estar permitido y va a estar la orden, mejor dicho, de dejar la PA, dejar de la esquina sin recolectar para los pobres. Y la misma Gemara se molesta en explicarnos cada uno de estos 5 ítems. Primero, todo lo que sea comestible, viene a excluir aquel cúrcuma que crece de manera silvestre, sola, que creció sola sin que haya sido plantado, que es un poco, ¿sí?, en sus características, más áspero y no es tan comestible. Es decir, la cúrcuma normal, sí habría que dejar de ella PA, pero esta que crece sola, al no ser tan comestible, no lo consideramos ogel, no lo consideramos como alimento y quedaría excluida de la obligación de la mitzvah de PA, del precepto de dejar la esquina. Lo mismo de cocha. La cocha es otra, ¿sí?, especie vegetal que no era normalmente comestible, lo utilizaba más que todo como un elemento para teñir, pero existía la posibilidad, si uno estaba hambriento, de poder comerla también. Pero como normal no es alimento, queda excluido de esta orden. Benishmar, lo que dijimos que tiene que estar cuidado, protegido, Perat Lefker, viene a excluir que si creció en lugares abandonados, sin dueños, que cualquier persona tiene acceso y puede llevárselos, entonces no hay mitzvah de PA. La mitzvah se aplica cuando hay un dueño y él tiene que dejarla para los demás. Cuando esto creció de manera completamente silvestre, sin dueños, sin protección, y cualquier persona puede venir y agarrar de ellos, incluso quien ahora haya decidido recolectar y llevárselo todo para él, no tiene que dejar una esquina para los pobres. Que debe crecer de la tierra, peral de camino fitrión. Esto excluiría setas y hongos, que ellos no crecen de la tierra, sino crecen en la tierra, sobre la tierra. Pero ellos se alimentan de la humedad que hay en el ambiente. No echan raíces y absorben nutrientes de la tierra. Por lo tanto, tampoco sobre ellos existe este precepto. O el quitatán que ajá, lo que debe ser una recolección homogénea, perat lete enim, excluiría los higos, ya que los higos no maduran todos conjuntamente en el árbol. Van creciendo todos a la par, se van a encontrar higos grandes, higos recién incipientes, a mitad del camino de su crecimiento, maduros, otros completamente verdes. Entonces la recolección se hace de apartes. Aquellos que están maduros se van a recolectar y en otro momento se esperará que maduren otra tanda más y vayan agarrando de a distintos periodos. Por lo tanto, sobre él no se aplica tampoco este precepto. Y el último, magnesol lekium, que la gente pueda guardarlos para tiempo prolongado. Perat le yarak, excluiría las verduras, como explicamos anteriormente, las hojas, que esos no son productos que se puedan mantener, se deterioran y se marchitan inmediatamente. Entonces, no se aplica sobre ellos tampoco este precepto. Siendo así, está claro en la Mishnah que no hay manera de cumplir con la mitzvah, con la orden de PA en las verduras. Entonces, ¿por qué la gente de Jericó igualmente lo hacía? Ya explicamos que no es el inconveniente en regalarle más a los pobres. Esto a nosotros no nos molesta y de hecho es al revés, es algo loable. Pero eso generaba un problema, ya que de la PA, como estudiamos, no se sacan los donativos y los diezmos. Está permitido comerlo así libremente. Cuando los pobres se llevaban estas hojas, las comían y estaban en una falta, porque la realidad es que no recae sobre ellos el título y el concepto de PA. Y siendo así, habría obligación de tener que sacar los donativos y los diezmos y estaban comiendo tebel. Estaban pasando por prohibición de consumir tebel. Entonces, ¿por qué la gente de Jericó lo hacía? Amar Rabbi Yehuda. Amar dijo Rabbi Yehuda nombre de Rab. Acá la discusión se centraba en un solo producto. Las hojas de los rábanos. Las hojas de los rábanos eran comestibles. La gente las consumía. ¿Y cuál es el inconveniente? De hecho, esas no se van a mantener.
se deterioran si nosotros intentamos preservar estas hojas. La discusión está cuando nosotros podemos lograr que no sea perecedero a través de un factor externo tercero. Ellos, la manera de preservarlo que tenían era tomar el rábano en sí mismo y esconderlo en un pozo debajo de la tierra. El rábano de esa manera se mantiene, y al estar las hojas arraigadas y unidas al rábano, tampoco se deterioran, no se marchitan, porque siguen manteniendo vitalidad gracias a que el rábano se encuentra debajo de la tierra. Si nosotros quisiéramos preservar las hojas independientemente, estas evidentemente se marchitarían y se arruinarían rápido, pero ahora se pueden mantener. Ahí estaba la discusión. La gente de Jericó consideraba que por lo tanto se llama que es un alimento no perecedero y se puede dejar de ellos peá. Los jajamim sostienen, tiene que ser que por sí mismos ellos se puedan mantener, no a través de artilugios y de otros factores que los ayuden a que se puedan mantener. Por lo tanto, esto es perecedero y no se aplica el precepto de peá. Ahí es donde surgía el punto de diferencia entre los jajamim y la gente de Jericó. Y vamos a terminar con un poquitito más que dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Barrishoná. Así estudiamos que originalmente la gente de Jericó, Hayu Notrin Pea la Lefet Belakru, solían dejar Pea, esquina, de hojas de rábano y también de el brócoli, que también son hojas y no se mantienen por mucho tiempo. El Biosí Omer Afle Kaflut. El Biosí agrega a esta lista un tercer producto, que es el kaflut, que sería el cartí, el puerro. Por otro lado, hay una segunda baraitá que nos dice que lo que ellos solían dejar como peá para los pobres era ayuno tenín peá la lefet de la kaflut, hojas de rábano y también, como dijimos, el puerro, pero no del brócoli. El Bishimon Omar, aflaquero, el Bishimon dice no, también del brócoli. Ahora bien, tenemos aquí dos berraitot, dos, como decimos siempre, fuentes externas, que nos traen discusiones, dos opiniones en cada una. La segunda opinión de cada uno, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon, ellos sostienen que dejaban peá de los tres artículos, de las hojas de rábano, del brócoli y del puerro, así como se entiende. Y las primeras dos opiniones sostienen que eran dos productos, y ahí tenemos discusión. En la primera baraitá dice que los productos eran las hojas de rábano y el brócoli, y la segunda versión dice las hojas de rábano y el puerro. Entonces tenemos aparentemente tres opiniones, esto que dice la Gemara. Nima telata tanaehu. Digamos que hay entonces tres opiniones. Una opinión que dice que lo hacían con hoja de rábano y brócoli. Otra opinión que dice hoja de rábano y puerro. Y otra, tercera opinión, compartida entre el Bishop y el Biosí, que sostiene que sobre las tres también, ¿sí?, dejaban peá. Sin embargo, la Gemara dice, no señor, no hay aquí tres opiniones. Teretanaebu, aquí hay solamente dos. La primera opinión de Rabbi Shimon, es decir, la primera opinión de la segunda beraitá, lo que tendríamos nosotros aquí en el último renglón, prácticamente en las últimas 5 palabras, que dijeron hojas de rábano y puerro, esa opinión es exactamente, ¿sí?, la misma que Rabbi Yossi. Rabbi Yossi había dicho también el puerro. Pero aquí que el punto clave es el siguiente. Cuando habló la primera opinión de todas y dijo hojas de rábano y brócoli, Rabbi Yossi dijo también puerro. La información que dijo Rabbi Yossi también puerro no vino a agregar a las dos que había nombrado el Tanna Kamma. El Tanna Kamma dijo hojas
de rábano y brócoli. Viene el Rabbi Yossi y dice, era hoja de rábano y también puerro, no el brócoli. El también va solamente sobre el primer producto, sobre la hoja del rábano, no sobre el brócoli. Entonces el Rabbi Yossi está diciendo que solamente hay dos productos, hoja de rábano y puerro. Exactamente lo mismo que sostiene la primera opinión de la segunda baraitá, que dijo la Lefet de la Kaflot. Y Tanaka Madre Rabbi Yossi, Hainu Rabbi Shimon. Y también a la inversa, la primera opinión de la primera baraitá, que dice dos productos, hojas de rábano y brócoli, son las mismas palabras que Rabbi Shimon. Porque cuando Rabbi Shimon dijo en el último renglón y las últimas dos palabras, afla kerub, también el brócoli, es aparte de las hojas de rábano, también el brócoli y no el puerro. Entonces de aquí solamente dos opiniones, que serían prácticamente, ¿sí?, repetidas entre los dos. Rabbi Yossi y el primer Taná de la otra opinión, de la otra baraitá, dicen hoja de rábano y puerro, nada más. Y los otros dicen hoja de rábano y brócoli. Esas son todas las opiniones que tenemos aquí. Por eso explica Umay Af, que es lo que dijo también a Kamaitá. Va solamente sobre el primer producto, hoja de rábano y también el brócoli. Y nosotros dejamos de lado lo que dijo el puerro en la mitad. Esa sería entonces la explicación de estas dos berraitot.